Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a abordar uno de los temas más actuales del periodismo contemporáneo, que es el alusivo a los tratamientos de la información periodística, es decir, a los supuestos teóricos que están detrás de la forma de tratar la información, de tratar la noticia. Ya hemos conversado en una de las pocas clases que hemos podido tener acerca de cuáles son las características de la noticia, de cuáles son los valores que hacen que un hecho se convierta en potencialmente un hecho noticiable y de ahí se convierta en una noticia. Y en esta oportunidad vamos a referirnos a de qué forma construimos esa noticia, basándonos en qué supuestos teóricos. Si tienen dudas acerca de las cosas de las que estoy hablando al principio, les recomiendo que consulten los apuntes de la primera clase que vimos acerca de la noticia, el hecho noticioso y la asignación que hicimos en clase sobre cómo jerarquizar informaciones para estar un poco más claros y poder más o menos continuar con el hilo de la clase. Entonces, en esta oportunidad, como les digo, vamos a abordar los tratamientos informativos. Para eso, quiero que comencemos viendo este par de ejemplos, ¿no? Una noticia que hace un año y poco más, impactó en la información venezolana, impactó en el panorama periodístico venezolano. Y aquí está cómo estuvo reseñada en tres importantes medios: un medio venezolano, un medio internacional y un medio local de Estados Unidos. Declaran culpables a los sobrinos de Cilia Flores en caso de narcotráfico. Si revisamos este titular, tiene como elemento común el qué y el quién. El qué en este caso sería la declaración de culpabilidad. El quién sería los sobrinos de Nicolás Maduro, los sobrinos de Cilia Flores. Fíjense que los tres titulares titulan de manera más o menos similar: sobrinos Flores declarados culpables. Obviemos el elemento de redacción de este titular, al cual le falta un verbo, pero más allá de eso, mantiene la estructura de las WH principales: el qué y el quién. Los sobrinos Flores es el quién, declarados culpables es el qué. Los tres titulares tienen ese aspecto en común. Vamos a saltar ahora a otra forma en la que titularon esta misma noticia, en esta oportunidad en el portal de noticias Globovisión. Corte Federal de Estados Unidos declara culpables a venezolanos de conspirar para ingresar droga al país. La pregunta que uno se hace en estos casos ¿es inexacto este titular? Es decir, este titular es exactamente la misma información, o da cuenta de la misma información de la que dan cuenta los titulares que coloqué en la lámina anterior. Es decir, el caso de los sobrinos de Cilia Flores, que fueron declarados culpables. Sin embargo, en este caso, el portal Globovisión omite uno de los datos, que es el hecho de que fueron los sobrinos de Cilia Flores y los sobrinos del presidente de la República los que fueron declarados culpables. Ese sería entonces el detalle que le falta a esta noticia. Fíjense cómo tenemos la misma información, pero la forma de cambiar el enfoque cambia completamente su naturaleza, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿este titular es falso? Es decir, ¿está dando algún dato que no sea cierto? Es verdad que la Corte Federal de Estados Unidos declaró culpable a unos venezolanos, y es verdad la razón por la que los culparon. Entonces no podríamos atrevernos a afirmar que este titular atenta contra la veracidad. Vamos a ver otro ejemplo. En esta oportunidad, BBC intenta dar muestras de imparcialidad al producir un corto reportaje acerca de cómo una mujer opositora y una mujer oficialista se preparan para manifestar, una a favor del gobierno y de Nicolás Maduro y otra en contra de ella. Los invito a que vean el video en la página de BBC. Si hacen clic en la foto pueden entrar. De todas maneras, el enlace está en la parte inferior de la lámina. Y después de que hayan visto el video, por favor, vamos a pasar a las siguientes láminas de la presentación. Si ya vieron el video, muy probablemente se hicieron otra vez preguntas, así como en el caso anterior, de qué es la veracidad. En este segundo caso, qué es la imparcialidad. Y también, a propósito de imparcialidad, traigo a colación esta caricatura de Mafalda, que los invito a revisar y a reflexionar. Imparcialidad y veracidad.
Dos valores que parecieran estar intrínsecamente relacionados al momento de trabajar el periodismo informativo tradicional y que sin embargo no son garantía de estar haciendo buen periodismo. Lo demostré en los dos ejemplos anteriores. El primer ejemplo omite un dato con el cual no es veraz, pero indudablemente la noticia no es completa, no está contada desde todas sus aristas. En el otro caso, la noticia pareciera ser imparcial, o el reportaje pareciera ser imparcial porque muestra los dos enfoques, pero nuevamente carece de los contextos necesarios para que el lector pueda en realidad hacerse una opinión formada sobre el tema que quiere divulgar el medio de comunicación. Estos intentos suelen estar englobados en torno a la otra doctrina que caracteriza el periodismo y que caracterizó el periodismo, sobre todo estas décadas pasadas, pero que en algunas partes del mundo, Latinoamérica particularmente y Venezuela todavía más precisamente o más particularmente, todavía continúa girando y continúa teniendo vigencia y continúa generando debate, que es la doctrina de la objetividad. Basta con recordar que la Constitución venezolana exige información objetiva, veraz e imparcial como parte de sus garantías a la libertad de expresión, tal como vimos hace un par de clases. Entonces vale la pena discutir a ciencia cierta en qué consiste esto de la objetividad, si la objetividad es aplicable o no, si los criterios que llevaron a tratar de crear un periodismo objetivo siguen siendo válidos en estos momentos de la historia, y preguntarnos de qué forma podemos hacer un mejor periodismo, aunque no necesariamente sea un periodismo más objetivo, si me permiten las comillas. Vamos entonces a empezar por disertar en qué consiste la objetividad y cuáles son sus características. Lo primero que tenemos que decir sobre la objetividad es que la objetividad surge como producto de una época particular. La objetividad surge en esa época, valga la redundancia, en la cual los medios de comunicación empezaron a verse más como un tipo de negocio, más como un modelo de negocio y no solo como un dispersor de ideas. Como deben recordar de alguna clase anterior o de una otra asignatura, hasta el siglo XIX la prensa previa a la Revolución Industrial era sobre todo una prensa de carácter ideológico, es decir, una prensa en la que lo que se buscaba era difundir ideas de determinados partidos. En el caso inglés, por ejemplo, los conservadores tenían su periódico, los liberales tenían sus periódicos, desde esos periódicos atacaban o contrariaban a los otros. En el caso venezolano pasó algo similar. En el caso independentista, por ejemplo, teníamos la Gaceta de Caracas. Como recordarán, pasó de ser patriota a realista en varias oportunidades. Y igualmente el Correo del Orinoco, posteriormente en el año 1818, eran prensa esencialmente ideológica, esencialmente destinada a transmitir más que información, opiniones, valores, ideas de un grupo en concreto. ¿Qué ocurre? Con la llegada de la Revolución Industrial, la prensa empieza a verse de otra manera, la prensa empieza a verse como negocio. ¿De qué forma? Bueno, al principio de una manera muy rudimentaria, los comerciantes o las personas que ofrecían sus servicios podían colocar pequeños anuncios en los cuales ofrecían sus servicios que alternaban con las informaciones. Entonces, la existencia del negocio publicitario en los medios llevó a la necesidad de que los medios, en los periódicos en este caso, se despojaran de esa visión ideológica. Es decir, si yo quería que mi periódico tuviera más anunciantes, tenía la necesidad de que esos anunciantes no se sintieran atacados por las ideologías que yo estaba difundiendo. Piensen, por ejemplo, que estamos en la Inglaterra del siglo XIX y tengo un barbero conservador que quiere anunciar en un periódico. Evidentemente lo va a anunciar en el periódico conservador. Si yo, como dueño del periódico liberal, quiero captar a ese barbero, por decirles algún gremio de negocio, yo no puedo atacar las ideas que ese barbero defiende. Entonces, por esa idea de la revolución industrial, ese aumento de los tirajes de los medios que también tuvieron que ver, y ese cambio en la forma de entender el negocio publicitario como una extensión de los medios de comunicación,
fue que empezó a surgir este nuevo periodismo no en la acepción en la que entendemos normalmente, sino esta forma de producir periódicos o de difundir material en periódicos que se caracterizaba por un mayor apego a los hechos. Es decir, ya los periódicos no eran para transmitir ideología, no eran para transmitir editoriales, no era para transmitir artículos de opinión, que era lo que más se difundía en los periódicos del siglo XIX, sino eran más transmisores de información seca, lo que llamamos información seca, lo que llamamos información dura. Esta evolución histórica, que empezó, como les digo, a mediados del siglo XIX, tuvo un enunciado ya a principios del siglo XX, en el año 1919, según el cual los hechos eran sagrados y las opiniones eran libres. Esta idea de hechos sagrados y opiniones libres fue oficialmente el nacimiento de la doctrina de la objetividad. Habiendo repasado la evolución de la doctrina de la objetividad a lo largo de la historia y su origen histórico, es necesario preguntarse si a estas alturas del partido, dicho coloquialmente, es decir, en circunstancias como las que se viven en el mundo actualmente, con una cantidad de información cada vez más inmanejable, con medios de comunicación tradicionales y no tradicionales en aumento, con audiencias cada vez más fragmentadas, especializadas e interesadas en información específica y puntual, si es posible realmente producir una noticia propiamente objetiva en los términos en los que estos autores de principios del siglo XX intentaron enunciar o intentaron definir. Al respecto me quedo con las reflexiones de Raúl Rivadeneira, su libro Periodismo, Teoría General sobre los Sistemas de Información del año 2003, quien plantea que si realmente quisiéramos hacer en teoría una noticia realmente objetiva, necesitaríamos primero que esa noticia fuera completa, es decir, que no dejara absolutamente ningún dato por fuera y que incluyera todas las aristas posibles de la información. En este sentido, tanto el ejemplo de Los sobrinos de Silvia Flores como el ejemplo de la BBC probablemente no cumplirían con estas características. En el primer caso omitieron un nombre, por lo que ya no está incluida todas las aristas. En el segundo caso, la falta de cierta información de contexto dentro de ese video haría que no pudiéramos atrevernos a definir esa información como objetiva. La segunda característica que plantea Rivadeneira para que una noticia pudiera ser perfectamente o completamente objetiva, sería lo genuino de los datos y de las fuentes que nos dan. Esto atenta contra toda la teoría que se ha desarrollado acerca de las fuentes de información periodística y todas las implicaciones ético-políticas y de intereses de las fuentes periodísticas. Hablábamos en alguna de nuestras clases que no existe fuente desinteresada, es decir, que cada vez que una fuente te aporta un dato es porque esa fuente tiene un interés para divulgar ese dato y le interesa que ese dato se dé a conocer. De ahí que la acuciosidad y la pericia del periodista consiste en determinar cuáles son esos intereses y cuáles son esas motivaciones que llevan a la fuente a darte ese dato. Por eso, tratar de apostar a fuentes y datos genuinos es si se quiere caer en la ingenuidad. Es decir, una persona que te quiere dar la información por el mero hecho de darte la información. Puede ser que excepcionalmente eso ocurra, pero la norma es que siempre una fuente tiene un interés particular. Por otra parte, la noticia objetiva está exenta de interpretación. Esto quiere decir que el intento del periodista en ningún momento es explicar o predecir lo que va a ocurrir en un hecho, sino únicamente describir o plantear la fotografía del hecho en sí mismo. Finalmente, otra característica según Rivadeneira de una noticia plenamente objetiva es que esté libre de mediaciones, es decir, que intervengan la menor cantidad posible de mediadores entre el hecho en sí mismo, el hecho noticiable y el lector. La pregunta ¿es posible hacer realmente noticias libres de mediaciones? Piensen ustedes en cualquier información que llega a la sala de redacción de un periódico y todos los pasos por los que transita antes de llegar al lector final. Primero está el hecho en bruto, lo habíamos conversado en clase. Después ese hecho adquiere ciertas dimensiones, es reporteado por un periodista. El periodista lo escribe y ahí hay una primera mediación. Una segunda mediación puede ser la de un editor
Una tercera puede ser la del jefe de la sección y finalmente la de el diseñador o diagramador de la noticia. Estas mediaciones implican evidentemente también condicionantes y Rivadeneira al respecto aclara que resulta imposible plantear una noticia completamente libre de mediaciones si tengo que limitarla a un espacio determinado, si estoy hablando de un periódico, o a un tiempo determinado, si estoy hablando de radio o televisión. Piensen cómo hacer para tener una noticia que esté completa desde todas las aristas en un espacio de 2000 caracteres, de 2500 caracteres o de 30 segundos de información. ¿Es realmente eso posible sin hacer una mediación que necesariamente implica decidir, jerarquizar, organizar, cortar las noticias en alguna parte? Resulta evidentemente una tarea imposible o al menos una tarea bastante cuesta arriba. En este sentido, Rivadeneira plantea la objetividad como un ideal, un desideratum que quizás puede intentar alcanzarse en algún momento, pero que indudablemente como una visión completa o holística del hecho noticioso es imposible. Más aún en una época, como les comentaba al principio, como la actual. Cabe acotar que este cambio de época no es reciente. En realidad, la visión que trascendió la objetividad y dio pie a otra forma de abordaje informativo data al menos de finales de la década de los 40 del siglo pasado. La causa de que los periodistas, quienes ejercían el periodismo en aquella época, se replantearan la idoneidad de la objetividad como tratamiento informativo fue el caer en cuenta de que los hechos en realidad no son elementos estancos, no son elementos aislados, sino que están relacionados entre sí. Y que cuando uno aborda una noticia tiene que comprender las causas y las consecuencias de ese hecho. Los periodistas tuvieron intuitivamente esta visión al presenciar las dos guerras mundiales que habían sucedido en los 50 años anteriores, en el medio siglo anterior. Ambas guerras habían tenido consecuencias y causas y hubieran podido ser predichas o al menos explicadas de cambiar un poco el paradigma según el cual se abordaba la información. Es decir, conociendo determinados hechos y siendo capaz de hilar un hecho con otro, que es lo que hace precisamente el periodismo interpretativo, que vamos a ver más adelante, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial hubieran sido mucho más fáciles de comprender y así de explicar y de plantear a los públicos lectores. Entonces, de esta manera, surge en principio dos posibles tendencias para hacer periodismo, ya en general. Por un lado, la tendencia divulgativa, que era aquella tendencia que mantenía ciertos cánones de la idea del llamado periodismo objetivo, que incluye visiones como el periodismo en profundidad, el periodismo de investigación, todavía muy en boga, y el nuevo periodismo, el periodismo narrativo. Y por el otro lado, la tendencia interpretativa, que es aquella que busca explicar o predecir incluso, de ser posible, y siempre que quepa en el marco de las ciencias sociales, los hechos, sus causas y sus consecuencias. La idea de un enfoque interpretativo evidentemente requiere cambios en la forma de ser del reportero. Ya no basta el reportero que se limite a escribir las declaraciones de un personaje o a grabar en video lo que dice un funcionario o a tomarle declaración a los testigos. Ahora hace falta un reportero que sea mucho más activo, que se haga preguntas aparte de las que quiere hacer sobre el hecho en sí mismo, requiere además un rigor metodológico, requiere una metodología específica que nos permita ir desde el hecho hasta su comprensión a través de la interpretación. Al respecto, cuando se habla de interpretación siempre cabe diferenciarlo de un aparente primo hermano que es la opinión. Muchas veces se pretende pensar que aquel periodismo que no es objetivo, entre comillas, es periodismo de opinión o son artículos de opinión, y no siempre es así. Hay una diferencia muy clara entre lo que es el periodismo de opinión y lo que es el periodismo interpretativo, la interpretación periodística. En primer lugar, a diferencia de la opinión, que parte de los adjetivos, que parte de las calificaciones, la interpretación en realidad lo que hace es buscarle significados a los hechos, sin necesariamente calificarlos. Por otra parte, la opinión apela a justamente la idea personal del autor sobre un determinado tema o los juicios personales del autor.
Mientras que en la interpretación el punto de partida es una hipótesis que se analiza a la luz de las evidencias, a la luz de los hechos, para llegar posteriormente a una conclusión. En cuanto al objetivo de estos dos tipos de periodismo, también hay una diferencia notable. En el caso del periodismo de opinión, este busca persuadir o convencer a sus lectores de que su postura, de que su hipótesis es la verdadera, mientras que en el caso de la interpretación, la opinión o la persuasión está de lado. Más bien lo que se intenta al interpretar es demostrar una hipótesis previamente hecha y evidentemente informar. Es decir, la visión informativa del periodismo interpretativo no se deja de lado, simplemente se complementa con otro enfoque. Por último, mientras que la opinión como método utiliza solo la argumentación, es decir, si ocurre un suceso A y ocurre un suceso B, por ende ocurre un suceso C, la interpretación, aparte de emplear evidentemente un hilo argumental, requiere de las pruebas empíricas, es decir, requiere de la labor del reporteo. Por eso es que en la interpretación, la labor del reporteo sigue siendo igual o más importante incluso que en el llamado periodismo objetivo. A diferencia en el periodismo opinión, donde evidentemente el reporteo resulta innecesario. Entonces, de esta manera quedan claras las diferencias entre el periodismo de opinión y el periodismo interpretativo. ¿Qué sí es inherente al periodismo interpretativo? Y aquí ya entramos dentro de sus características como tendencia del periodismo contemporáneo. En primer lugar, como comenté anteriormente, los hechos ya no son aislados, ya existe una relación entre todos los hechos. Los hechos de una manera u otra siempre están conectados y la labor del reportero es buscar esas conexiones y tratar de hacer ver esas conexiones entre un hecho, sus causas y sus consecuencias. Esto está aislado con el siguiente punto, que es que ya los hechos, al no entenderse como elementos aislados, tampoco son cosas permanentes, cosas que no cambian. Justamente la riqueza del periodismo interpretativo radica en que le permite al periodista analizar los hechos como procesos y no solo como fuentes o como sucesos puntuales. Valga decir, mientras que para el periodismo objetivo tradicional podría ser una noticia en sí misma, y una noticia típica serían los resultados electorales en determinado municipio, el periodismo interpretativo apostaría al proceso político que llevó a esos resultados electorales, a intentar explicar las causas y las consecuencias como un continuo en el cual la elección es un elemento más y no el único elemento. Entonces, la riqueza del periodismo interpretativo y la forma en la que cambia la forma de pensar del periodista cuando utiliza esta tendencia interpretativa apunta a reportear procesos, a buscar las cosas que continúan y no a buscar solamente un hecho. En resumen, la interpretación periodística no busca solamente el hecho, sino que busca el contexto en el que este hecho ocurre, por qué se produce y cuáles son las consecuencias. Esa sería la mejor forma de definir interpretación periodística. Uno de los pioneros en producir periodismo interpretativo, uno de los primeros medios que se preguntó de qué forma cambiar la forma de entender el periodismo contemporáneo, fue la revista Time. De ahí que algunos autores, entre ellos Federico Álvarez, autor de un libro llamado La información contemporánea, que está en la bibliografía al final, y Enrique Castrejón Lara, autor de La verdad condicionada, también en la bibliografía, señalan que la fórmula clásica del periodismo interpretativo es aquello que llaman la fórmula Time. La fórmula Time básicamente es una manera de replantearse la estructura del texto periodístico a la luz de las necesidades de la interpretación, y hace que en algunos casos un texto periodístico interpretativo, más que parecerse a una noticia tradicional, tenga ciertos visos con un ensayo o un paper académico. ¿En qué sentido? En primer lugar, la fórmula Time empieza con una introducción al tema en el cual el periodista enuncia la hipótesis que va a tratar de demostrar en su trabajo. Muchas veces ese enunciado no aparece ni siquiera en el primer párrafo de las noticias o del reportaje que estemos haciendo, sino que aparece directamente en el título. Esto suele pasar, por ejemplo, en los textos interpretativos que aparecen publicados en la web. Más adelante les pongo un par de ejemplos. Y en algunos otros casos se escribe, dependiendo de la prosa narrativa del periodista y del género que estemos abordando, si es una noticia, si es un reportaje,
La hipótesis se coloca después de un par de párrafos, luego de comenzar a desarrollar una pirámide invertida tradicional. Esa forma también suele ocurrir. En cualquier caso, esta introducción que enuncia la hipótesis debería estar nunca después de la mitad del texto. Antes de la mitad del texto, el lector tiene que tratar de saber cuál es la hipótesis que vas a intentar demostrar. Posteriormente, haciendo uso y diferenciando aquí el periodismo de la investigación académica o de la investigación o de la investigación tradicional, se desarrolla la hipótesis y se desarrollan los argumentos que sustentan la hipótesis que uno quiere demostrar. Y en este desarrollo y sucesión de argumentos es donde se incluyen las distintas fuentes, las opiniones de los entrevistados, las fuentes documentales si tienen lugar, se narran los hechos en sí mismos y se tratan de explicar los hechos y su contexto, etc. Finalmente, la cola del texto interpretativo debería ratificar o refutar la hipótesis. La mejor forma de entender periodismo interpretativo y entender periodismo en general es leyendo periodismo. Por esto, en esta lámina van a conseguir 3 textos de diferente tipo sobre un tema similar, uno más informativo y los otros 2 más interpretativos. La idea es que ustedes vean la diferencia o las distintas formas que tiene un periodista para introducir la visión interpretativa dentro de sus textos. Es esta forma de introducir la interpretación dentro del periodismo la que lleva al debate sobre de qué manera podemos hacer periodismo interpretativo en géneros que no nos permitan tanto desarrollo o tanta escritura. Al respecto, retomo también las ideas de Enrique Castejón Lara, de quien les hablé antes, sobre los problemas de la interpretación, que para el autor radican en qué interpretar, dónde hacerlo, quién es el que debe interpretar, cuándo y cómo debe interpretar. Todas estas preguntas que, como les digo, pueden consultarlas en detalle en el libro que se encuentra en la biblioteca. La pregunta más importante es el dónde debe interpretarse. Y al respecto, el autor plantea que, en principio, cualquier género periodístico es susceptible de incorporar el elemento interpretativo. Porque el elemento interpretativo, más que ser una forma de escribir o un género de escritura, es una forma de pensar la noticia, una forma de pensar la información que puede aplicarse a cualquiera de los géneros que conocemos, desde la noticia más pura y dura hasta el perfil más elaborado y más narrativo, siempre y cuando mantengamos esta idea de tratar de tener una hipótesis e intentar demostrarla, intentar explicar hechos, contexto, causas y consecuencias. Podremos hacer periodismo interpretativo así contemos con solo 200 caracteres para escribir, porque, como les digo, la interpretación es más bien un punto de vista más que una forma particular de redacción. A este respecto también vale la pena rescatar las reflexiones de Richard Kapuscinski, un autor del que ya les he hablado en algunas oportunidades, acerca de la necesidad de ir borrando paulatinamente los límites en los géneros periodísticos. Probablemente ustedes se toparán, sobre todo en los programas de estudios más antiguos, eran muy enfáticos en dividir, bueno, una noticia es esto, una entrevista es esto, un reportaje es esto, un perfil, una crónica, cada uno en su compartimiento particular. Con el paso del tiempo se ha venido dando lo que conocemos como la hibridación de los géneros. No en vano, quienes opten por la mención de periodismo verán el semestre que viene o el otro de arriba una materia que se llama géneros híbridos, lo que apunta justamente a borrar los límites, a que más allá de preguntarnos si estamos trabajando una crónica, si estamos trabajando un reportaje, lo que nos preguntemos es el enfoque o la visión bajo lo que lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bajo una mirada en la que priva la divulgación, la perspectiva y la mirada, en cuyo caso estaríamos trabajando periodismo narrativo, periodismo literario, o si más bien apuntamos a la explicación, al contexto y a la predicción de los hechos, y en ese caso estaríamos hablando más de periodismo interpretativo. Por último, una vez más, cabe recordar que la clave del periodismo interpretativo es, además de nuestras 5 W tradicionales, que quién, cuándo, dónde y cómo, prestar particular importancia a la 6ª W, que es el porqué de la noticia. Es decir, no quedarnos únicamente en lo que ocurre, sino tratar de explicar las razones por las que ocurre. Y si ustedes revisan cualquier portal de noticias o cualquier medio de comunicación, cualquier periódico, se percatarán de que esa presencia del porqué es algo permanente en el periodismo contemporáneo. Es decir, que ya escribir noticias
que se conformen con el qué, quién, cuándo y dónde, es escribir noticias insuficientes, escribir noticias cortas, y que cada vez más los medios de comunicación, incluso la web, que apuesta siempre más a la inmediatez, más a lo rápido, trata de no dejar de lado las explicaciones a los hechos. Entonces, por eso, como les digo una vez más, y ya con esto cierro, el llamado es a tratar de incorporar esa reflexión sobre la explicación de los hechos y el contexto de los hechos al escribir sus noticias. Y eso es precisamente lo que yo quiero que hagan con sus próximas asignaciones. Para las noticias y las reseñas que ustedes tienen que entregar en el portafolio, les voy a pedir que, en la medida de las posibilidades y de la fuente, incorporen esta visión interpretativa. Y que al menos en una de las noticias o de las reseñas que vayan a trabajar, traten de incluir también la visión del porqué, la visión del contexto, las causas y las consecuencias. Finalmente, comparto con ustedes la bibliografía que sirve para ilustrar este contenido, donde pueden ampliar lo que yo he planteado en esta breve exposición. Incluyo 2 libros de los que les hablé, el de Federico Álvarez y el de Castejón Lara, y otro par de textos que les pueden ser útiles. El último, el de Abraham Santibáñez, es un artículo que, si no me equivoco, se encuentra en digital. Los otros 3 sí son libros, y los 3 libros se encuentran en la biblioteca si son de su interés. Bien, muchachos, con esta reseña bibliográfica concluimos de momento nuestra clase de hoy sobre objetividad e interpretación periodística. Será hasta una próxima oportunidad.